Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Estefanía Licea y bueno, le agradecemos mucho al maestro Jorge Arzate por posibilitar este encuentro, esta entrevista virtual con esta autora. Ella es doctorante en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México, autora de los libros El amor es un plato que se sirve crudo, como parte de la psicología, ¿no? Y fue editado por Rosa María Porrúa Ediciones en 2015. Y también su libro Este es el manicomio de Dios, Marianela, que es de poesía, primera edición con ediciones 145 en 2020 y una segunda edición con The Book en 2023. Partícipe de más de una veintena de antologías de literatura, ganadora de los premios Diaguita de Oro en Literatura, Chilecito, La Rioja, Argentina, 2018, Mujer destacada en la cultura, La Plata, Argentina, 2019, La huella que dejó tu violencia, Poesía feminista, El Tabo, Chile, 2020, y ganadora del concurso literario Toluca llena de vida, 2023. Pues te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta cordial invitación, Estefanía, y esperamos disfrutes tanto como nosotros de esta entrevista. La primera pregunta, pues, es ¿qué significa en tu vida la literatura y la poesía? Porque nos permite conocer un poco más acerca de lo que habita en el corazón de los autores y nos da a observar la manera en que perciben el mundo a través de estas dos manifestaciones artísticas. Por favor, compártenos tu visión acerca de ello. Claro que sí, Ana. Para empezar, muchísimas gracias por esta invitación y por supuesto, pues quiero mandar un saludo gigante a Salamanca, a mi querido Jorge Arzate, a quien quiero muchísimo, uno de mis más grandes amigos. Y pues también saludar a Roberto Reséndiz, que es parte como del Team Patoso, que anda ahorita en la Ciudad de México recibiendo un homenaje. Entonces, pues dedico esta lectura a mi querido Roberto, a quien también quiero mucho. Y bueno, ¿qué significa para mí la literatura? Lo bueno es que no eran preguntas difíciles, ¿sabes? Lo he reflexionado mucho y a lo mejor hoy precisamente no es como el día más feliz, ¿no? Y creo que está perfectamente bueno normalizar el hablar de enfermedades y trastornos mentales. Entonces hay días donde la ansiedad es particularmente una sillita en el zapato que no te deja caminar. Y la literatura para mí fue un salvavidas, ¿sabes? Yo me topé con ella sin querer toparme con ella. Tuve la fortuna enorme de vivir en una casa donde hay libros en todos los estantes, libros en todos los libreros. Mi mamá es una asidua lectora, es una poeta de closet, no se deja publicar, pero algún día, estoy segura que un día la voy a convencer. Y entonces, para mí la literatura fue algo natural, era algo de todos los días, el poder escribir, el poder leer, el de repente llegar a casa y estaba la trova, todo lo que daba, y nos poníamos a leer poemas y mamá me declamaba y entonces para mí es ese salvavidas, es esa forma natural de ser de las cosas, pero es un puerto seguro, un lugar al que uno llega cuando necesita este refugio. Entonces, pues yo creo que para mí, pues la literatura y la poesía terminan siendo mi columna vertebral, mi sostenerme en la vida. ¿Cómo combinas tus conocimientos en ciencias sociales con la literatura? ¿De qué manera estos conocimientos permean tu obra poética, tu obra literaria? Uy, fíjate que ahorita que voy terminando el segundo semestre del doctorado, pues nos las vivimos leyendo. O sea, creo que he leído lo que no había leído en mi vida, ¿no? En ciencias sociales y estamos todo el tiempo reflexionando y analizando y en las clases. Y me di cuenta que impacta en mí en la forma en la que veo al mundo. Desde qué lugar y desde qué ventana me detengo a observar al mundo. Y ya he visto, o tengo como nuevos textos en los que ya veo la imagen o la influencia de Hannah Arendt o del pensamiento marxista o de Michel Foucault o de Donna Haraway o de Nancy Fraser, ¿no? O luego estamos en clase, o la verdad a mí me da risa porque estamos luego en clase de teoría política o teoría social acá debrayando sobre el mundo y siempre cargo mi libretita para escribir poemas. Y yo, eso es muy bueno, ¿sabes? Y ahí empiezo, y empiezo a escribir. Luego estoy haciendo poemas en lugar de hacer apuntes, ¿no? Entonces creo que sí, de una u otra manera,
nos impacta en la forma en la que percibimos al mundo, cómo lo analizamos, cómo hacemos frente a él. Yo soy de formación psicóloga, yo soy licenciada en psicología y, y también, o sea, no puedo desprender estos lentes que me da la psicología para analizar al mundo, para analizarme a mí, incluso la forma en la que veo mis dolores, ¿no? Y cómo los plasmas en el papel, pues sí se encuentran atravesados. O sea, al final no puedes desprenderte y decir, ah, pues de la puerta para afuera soy doctorante y luego en el consultorio solo soy psicóloga y en la vida real pues solo soy Estefanía. No es cierto, ¿no? Al final en nuestro hacer diario nos vamos conformando como un gran mosaico. Somos un dibujo lleno de colores, pero los colores no eran nuestros, los fuimos tomando de todo lo que conocemos, de todo lo que leemos, de todo lo que experimentamos, de todo lo que reflexionamos de otras personas, ¿no? Entonces somos un bonito mosaico de todo lo que nos compone. Ya que nos estás hablando de que siempre surge en ti ese ímpetu por estar escribiendo, compártenos algo de tu autoría. Por ahí me comentabas que hay unos poemas que todavía no los das a conocer así como tal. Entonces, si puedes hacernos partícipes de esta alegría de compartir esa poesía contigo, pues adelante. Ok, bueno, si me lo permites, ahorita que decía justo lo de este es uno de los poemas que surge a raíz de mis lecturas en ciencias sociales y mi reflexión, pues justo sobre la guerra y el mundo contemporáneo. 16. Extraño la vida simple, la vida donde una herida no era un muro, donde las persianas permanecían abiertas y entendía el canto de los pájaros como si fuesen un discurso de Dios sobre estar vivo. Extraño la vida simple, la vida del sol sin cáncer, la lluvia de la no lluvia ácida, de animales paseando entre pasto y no entre cadáveres. ¿Recuerdas el color de mis ojos de entonces? La ceguera no había desdibujado la córnea y aún sabía percibir el color de una cereza con la lengua. ¿Recuerdas la vida entonces? Jugábamos a ser pájaros en las aceras y desconocíamos las palabras cazador, paredón y fusil. Gracias, gracias. Logras captar toda esa impotencia del ser humano que está contra la violencia y la vive de todos modos, ¿no? Entonces es como esa transformación, pues distópica, donde en vez de ir evolucionando el ser humano, va involucionando, ¿no? Y termina cayendo en los mismos errores de siempre. Me gustaría saber cómo es tu proceso creativo, cómo surgen los poemas en ti, de qué manera logras irlos plasmando. ¿Es así de bote pronto o los vas pensando y después ya los pasas al papel? ¿Usas más la grabación, el audio o ya directo a mano como en la computadora? ¿Cómo lo vives, Estefanía? Híjoles, yo soy antigua para las cosas, ¿no? No sé escribir un poema si no lo escribo primero en el papel. Y la tecnología y yo no nos entendemos tan bien. Estoy sorprendida de que esta entrevista esté fluyendo sin mayor pormenor porque soy torpe para estas cosas, ¿no? Entonces, para mí escribir sí es sobre el papel en una primera instancia y ya cuando los estoy pasando a la computadora, pues ya es como una forma de revisión. Sin embargo, tengo que confesar que soy una escritora desordenada, procrastinadora y todos los malos vicios que pueden haber. Me cuesta mucho trabajo sentarme a escribir y decir, ah, sí, tengo un ritmo y es un poema. Conozco gente que se avienta un libro al año, ¿no? Y yo soy lenta, o sea, lenta, y justo te doy vueltas y traigo una idea y por qué esta idea y lo estoy aterrizando. Entonces, cuando ya tengo como una idea clara de voy a escribir, no sé, o traigo la imagen de los pájaros en la cabeza, ¿no? Y digo, voy a hablar de los pájaros, pero ¿qué pájaros? ¿De dónde? Y empiezo a rumiar y entonces todo lo que voy viendo a mi alrededor se empieza como que a conectar en mí y ya de repente, no sé, estoy viendo una película y digo, ¡ay, tengo una idea! Y le escribo rápido, ¿no? Y ya. Y hay veces que sí puedo ser como muy fluida y más cuando pues te atraviesan las crisis, ¿no? Depresivas, digo, no, ya me siento y me pongo a escribir y escribo y escribo y escribo como enferma, ¿no? Días y días y días. Y hay veces que me puedo pasar meses sin agarrar el papel, ni el libro, ni nada, ¿no? Entonces soy muy desordenada para eso, no hay como un orden en mi proceso creativo
eh, no hay una disciplina como tal en mí, soy un caos escribiendo. Entonces, cuando llega la inspiración, cuando llega el momento, me doy mucho a eso, lo cual está terrible y sé que muchos escritores van a decir, no, hay que ser ordenados, hay que ser pulidos. Yo no puedo, ¿no? En mi desorden mental, pues así tengo que ir operando. Te digo, hay veces que estoy en la clase y digo, este es momento de escribir un poema, no a medio examen, pues así funciona, ¿no? Lamentablemente. Entonces, si no hay como un proceso como tal determinado, paso uno, paso dos, paso tres, es el caos y a donde me arrastre. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a los nuevos escritores que apenas están encontrándose y sabiendo cuál es el camino que van a tomar para poder transmitir a través de un poema? Sabemos que encontrar la voz poética propia no es nada sencillo, pero a veces sí hay consejos que nos pueden ayudar a ir soltando la pluma e ir dejando que todo fluya en nuestro interior. En tu caso, ¿qué consejos darías? A mí me dieron uno que me marcó la vida. Me dijeron, no tengas miedo. Cuando empezamos a escribir, y déjate escribir, cuando empezamos a leer en voz alta lo que estamos escribiendo, para mí todavía representa un pánico. Te puedo asegurar que no hay día en el que no vaya una lectura o esté con el micrófono en la mano y diga, la madre, no quiero leer. O sea, y por dentro lo estoy sufriendo. Digo, no quiero leer, tengo miedo, ¿no? ¿Qué van a decir de lo que estoy escribiendo? Pero justo una persona me dijo, no tengas miedo, aviéntate, ¿no? Mi llegada a la literatura, igual de desordenada que yo en la vida, se dio muy extraño. Yo estaba estudiando la licenciatura. Los poemas los he escrito desde que tengo uso de razón. O sea, tengo poemas que le hacía a mi mamá cuando apenas aprendí a agarrar el lápiz, ¿no? Ha sido una parte de mí, pero pues yo la verdad nunca me vi como, sí, a fuerzas, yo voy a ser escritora cuando crezca. O sea, no, era como solo ser, ¿no? Y ya. Entonces, cuando yo estoy en la licenciatura, llega un editorial a la escuela y dice, vamos a publicar un libro para los docentes. Entonces, mi coordinadora de ese entonces sabía que yo hacía ensayo y me dice, vas, Estefanía, aviéntate, ¿no? Y dije, pues me aviento. Entrego mi borrador y me dicen, va, se queda, pero lo vamos a hacer libro de texto. Y yo dije, no, es que esto a mí no me gusta. Todavía bien remilgosa, ¿no? Y yo no, gracias por su atención, pero no lo necesito. Y luego, como a los 15 días, salió una publicación de Rosa María Porrúa en Facebook solicitando pues, manuscritos para concurso. Pues lo mandé, pegó, salió, se imprimió y llegué, ¿no? Y empecé a hacer presentaciones pues, que yo no sabía ni cómo funcionaba. Yo no conocía a nadie del medio literario, no sabía qué espacios poder ir para acercar mi libro. Simplemente las puertas como que se fueron abriendo y eso me fue conectando con otras personas. Y luego empecé a tomar talleres de cuento corto y empecé a tomar talleres de poesía, o sea, todo en desorden, ¿no? Y ya luego publiqué por fin mis poemas, que me tomé muchos años para llegar al libro de Marianela. Fue un libro que, bueno, dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que se vio publicado. Pero al final creo que la base de eso fue, pues aviéntate, ¿no? Y me aventé y pegó y funcionó. Entonces creo que en esta vida el no ya lo tenemos ganado. Nadie nace escribiendo, no vamos a la primaria y ya, bueno, supongo que sí, habrá geniecillos, ¿no? Pero creo que la mayoría de la gente o la gente común como nosotros, pues uno va aprendiendo, pero para poder aprender necesitas atreverte a hacerlo. Uno no aprende a andar en bicicleta hasta que no te montas en la bicicleta y te caes y te raspas las rodillas. Lo mismo pasa para escribir. Entonces, mucha gente de hecho se acerca así como, ¿y por dónde empiezo? ¿Y de qué hablo? Pues, hable lo que quieras hablar. O sea, para empezar, vence el papel en blanco. ¿Quieres ser escritor? Lo primero que tienes que hacer es escribir, escribe y ya luego vemos qué sale, ¿no? Cómo se pule, cómo se trabaja. No vas a escribir el primer poema y ya va a pegar y te van a dar un Nobel por el primer poema que hiciste en tu vida. Pues no funciona así. Funciona haciendo, funciona perfeccionando, conviviendo con otras personas, escuchando sus perspectivas, leyendo, eso es muy importante. Lean mucho, 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 cómanse los libros y más si es de poesía, ¿no? Eh, dense la posibilidad de conocer otras voces y tratar de conectar con esas otras voces para hallar la voz propia. Hablando de esos libros que uno tiene que estarse nutriendo de todas esas lecturas, ¿cuáles serían los que a ti te marcaron en distintas etapas de tu vida y por qué precisamente esos libros? Hijos, tengo que confesar que odio esa pregunta. Cada que me pregunta alguien, ¿y qué libros o qué autores?
me pongo en blanco. No sé por qué me da el nervio, pero creo que a mí el primer libro que dije, en la madre, esto me gusta y quiero ser escritora, fue un Saramago. Fue Las intermitencias de la muerte de Saramago. Y después fue Cien años de soledad de Márquez. Me gusta mucho la novela, ¿no? Eh, Sin embargo, creo que los libros de los que más me nutro, de los que más aprendo, los que están al lado de mi cama y se acumulan ahí, ¿no? Porque tengo como un librero aparte ahí junto a mi cama, son los libros de las personas que voy conociendo en el camino. Es súper importante leer los clásicos, sí, ¿no? Y te van a hablar de mil poetas y Baudelaire y Pizarnik y Cortázar y quien tú quieras. A mí me gustan, los leo, pero no disfruto tanto esos libros como los libros de mis amigos, ¿sabes? De repente, por ejemplo, ahora que estuvimos en Colombia con Roberto Reséndiz, Jorge Arzate, Héctor Monsalve, regresé con libros en mano de ellos, ¿no? Y si algo me gusta es llegar con mis amigos de la escuela, por ejemplo, y decía, les voy a leer un poema. Y sacaba el libro de alguno de ellos, ¿no? Del Fabio. Porque son libros que hablan desde una realidad que yo conozco y con la que yo conecto. Y porque creo que pues ya los artistas y los escritores que no están, digo, se agradece el legado, no seríamos nada sin ellos, los amo, digo, ahí tengo mis pilas de libros atrás, pero esos son los que me acompañan, los que traigo en la bolsa de la escuela, los que llevo en la mochila, los que salgo de viaje y ese libro que me llevo, ¿no? Saco así de entre la pila de libros de mis amigos, hoy voy a leer al Camilo, hoy voy a leer al Gonzalo, hoy voy a leer al Fabio, y me los llevo a pasear conmigo, ¿no? Y ese libro que está en el carro, ¿no? Porque eh, creo que no hay nada más importante que uno apoyar a los amigos, dos más apoyarlos cuando los estás leyendo y dices, no mames, ¿cómo pensaste? Ay, ¿cómo pensaste esto? ¿No? Está increíble. Y, y, y pues porque te digo, son libros que me hablan de una vida que conozco, de una realidad que conozco, y nada me encantaría que más que todo el mundo pudiera leer a mis amigos, a mis conocidos, a las personas con las que comparto el espacio o el escenario y que digo, wow, está haciendo una revolución de la palabra. Ahora, pasando a tu propia obra, ¿cómo es que surge tu libro El amor es un plato que se sirve crudo? ¿Y cuál consideras que es la principal función de esta obra con respecto al lector? Ese libro, digo que surgió justo cuando estaba en la licenciatura. Tengo que decir que es un libro que amo mucho, fue mi primer libro, fue un libro que me abrió muchas puertas. Ahora lo pienso y digo, pinche escuincla presuntuosa. Tenía veintitantos años y yo hablando de los hilos negros del amor, ¿no? O sea, ¿quién me estaba creyendo yo en ese momento? Al final, ahorita lo leo y digo, bueno, no estoy tan perdida y sigue siendo una filosofía con la que converjo, o al menos es mi filosofía, mi postura del amor y de la vida, ¿no? Es como mi mantra, lo que yo creo, y pues tuve la posibilidad y la oportunidad de compartirlo con los demás. Ese libro surge en una desilusión amorosa, de esas que te dejan en el piso y dices, en la madre, ¿qué está fallando? Tiendo como a sobrepensar mucho las cosas, a sobreanalizar todo el tiempo lo que pasa. Y justo como estaba en años de formación psicológica, pues eso me flechó, ¿no? Me atravesó y traté de darle un sentido a lo que veía que no funcionaba en mí, en mi entorno, en las relaciones en general, ¿no? Y es al final una crítica al amor romántico, es una búsqueda por tratar de no, de buscar alternativas, porque se nos enseña que para amar hay que poseer, porque se nos enseña que el sufrir está increíble, que el amor tiene que ser masoquista, ¿no? Y que entre más sufras, pues más te van a amar, y entre más te des a los demás, más te van a amar, y nos olvidamos de amarnos a nosotros mismos. Entonces, en esa reflexión, pues se construye el libro y sale a la luz, digo, gracias a mi coordinadora, que fue la que me aventó y me dijo, tú puedes, vas, ¿no? Ella ya me había leído y dijo, sí, vas, aviéntate, ¿no? Entonces, de ahí surge. Ahorita te digo que lo pienso y digo, tal vez lo hubiera escrito como a los 40, 50, 60 años, ¿no? Pero a los 24 yo sentía que ya tenía las respuestas a todas las preguntas. La sabiduría que un alma puede poseer no tiene edad, ¿no? Siempre, pues a veces, a lo mejor somos almas viejas, ¿no? Transitando en este mundo.
en un cuerpo joven. Entonces, puede ser también eso. Me gustaría que nos Ujú. compartieras un fragmento de esa obra, si lo tienes a la mano. Sí lo tengo, pero está bajando las escaleras. Si me das un minuto, corro. Sí, ¿Sí? vale, no corras, con cuidado. Ok, no tardo Bueno, nada. Espérenme. no, sí. Mientras tanto, pues invitarles a seguir a Estefanía Licea, a conocer su obra, sus libros. em, Vamos a verla desde la psicología, desde la poesía, desde el ensayo. Tiene El amor es un plato que se sirve crudo. Este es el manicomio de Dios Marianela. Y bueno, pues ya ahorita nos compartió también uno de sus poemas maravillosos, donde también nos muestra esa vena artística, esa sensibilidad que posee. Aquí ya está de nueva cuenta Estefanía Licea y te escuchamos. Te Gracias. dejo con la pantalla apagada para que se concentre la atención. De acuerdo. Híjole, tiene varios años que no presento este libro. De hecho, el próximo año cumple 10 años de haber sido editado. Es este. El amor es un plato que se sirve crudo. Ediciones Rosa María Porrúa. Y voy a leer nada más. Al principio del libro hay como una pequeña advertencia al lector. Perdonen, me corrí. Una pequeña advertencia al lector que busca, pues precisamente como englobar de qué estamos hablando. Y pues bueno, se advierte al lector que lamentablemente en este escrito no se encuentra plasmada una receta de cocina maravillosa, completa e infalible para la creación, búsqueda y permanencia del amor. Así que si es así lo que espera, se lo pido de una vez, desista. Si desea continuar, se lo pido de una vez, desista. Renuncia a las ideas que pueda tener sobre lo que es el amor. Renuncie de una vez por todas a las falacias maravillosas vendidas en los cuentos de hadas y en las historias televisadas de manera inconsciente y que han llenado nuestros sentidos y concepciones de la vida con ideas absurdas e irreales de lo que amar significa. Abandone, tire la toalla, baje del tren, ponga punto final, hágase a un lado, cambie de carril, aborte la misión, extirpe de su ser las banalidades y las ideas corrientes, los prejuicios y las esperanzas de encontrar un amor literario, un amor muy a la película del domingo, muy a la telenovela de las 9 de la noche, porque simplemente estarán dando por un valle sin rumbo, dando vueltas a un embrollo sin partida y sin final. Continúa aquí, leyendo. Así que entonces comencemos. Coloque el mandil, prepare el tazón, consiga un juego de cubiertos y devorémonos los unos a los otros. Es hora de cenar corazón. Un buen inicio que se invita a leer. Em, Gracias, gracias. Desde este punto, ¿cómo ha ido Estefanía transformando el concepto del amor desde lo que ya has aprendido a través de la psicología, de las ciencias sociales y de la vida misma? ¿Cómo me he transformado? Creo que más que transformarme, la poesía ha sido un puente para encontrarme, un puente para entender lo que a veces no me queda tan claro incluso de mí misma. Apenas hablaba con una amiga, mi mejor amiga en el mundo, a quien le mando saludos, Elizabeth Macías. Y ella también es psicóloga, y entonces a veces caemos en el pecado de rumear y rumear y rumear, ¿no? Entonces nos podemos sentar horas a hablar de X o Y, pero entonces si fue por esto, y así no le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Nos enfermamos de sobreanalizar. Y hablaba precisamente con ella y me decía, ¿no? Que después de tanta charla, casi casi como el meme de quiénes somos nosotras para juzgar, ella decía es que al final hay que entender algo importante, a nosotras mismas. O sea, podemos pasar horas y horas hablando de todo lo que está fuera de nosotras, pero cuando nos sentamos a hablar de lo que hay dentro de nosotras, ¿no? Cuando nos damos el permiso para escarbar un poco en quiénes somos, en qué pensamos y por qué lo sentimos. Y entonces me di cuenta que a través de la literatura, a través de la poesía, a través del escribir,
yo podía diseccionar esa parte de mí que a veces estaba oculta, ¿no? Cuando me siento atorada, cuando no sé qué estoy pensando o hacia dónde voy o qué estoy sintiendo, creo que esa es mi clave. Escribe. Y ya que escribo y lo veo y digo, aquí estaba el problema, ¿no? Yo creo que mi trabajo literario y la poesía para mí son un acto súper egoísta, completamente personalista. No, no escribo para conquistar al mundo, no, no escribo para que otros me lean y digan, ay, es Estefanía. No, yo escribo por mí, para mí, lo que traigo adentro. Y si alguien lo quiere leer, está increíble compartirlo. Pero tengo que reconocer que creo que sí, que creo que soy bastante egoísta con mi trabajo literario porque lo hago para mí. Lo hago para comprender un poco el mundo que me rodea y a mí misma. Por aquí Majo Moral H te dice la mejor y abrazo. Mm. Saludos, majito preciosa. Ahora, ¿cómo escribir un ensayo? ¿Qué es lo que debe contener para poder ser ensayo y que al mismo tiempo esté tanto la parte objetiva como la parte subjetiva? Claro, bueno, para empezar hay como diferentes ensayos y formas de escribirlo dependiendo del objetivo de cada uno, ¿no? Si hablamos del ensayo académico, pues bueno, tenemos que tener de entrada un planteamiento del problema, de qué es lo que voy a hablar y desde dónde lo voy a abordar, ¿no? Y empiezas pues desde tu introducción, que son todas las partes que van a componer ese ensayo, la problemática que estás abordando. Tienes que hacer el desarrollo de tu tema, tus conclusiones, ¿no? Como muy estructurado, están como paso 1, 2, 3, 4. Sobre los ensayos que yo escribía al final, pues eran verborreas. Yo tengo que confesarlo, eran verborreas, ¿no? De, yo creo que es esto porque, y trataba de justificarlo, ¿no? Pues según Freud esto y según Lacan aquello y entonces Fromm lo otro. Eh, pero creo que ya hablando formalmente y seriamente atendiendo a la pregunta, pues sí, hay como una serie de procedimientos, hay una serie de pasos, incluso hay pues manuales, ¿no? De cómo escribir correctamente un ensayo académico y los objetivos que uno tiene que ir alcanzando con cada una de sus partes, ¿no? Desde el resumen, la introducción, el desarrollo del capitulado y las conclusiones, ¿no? A qué obedecen. Ahora vamos a tu otro libro. Este es El manicomio de Dios, Marianela. ¿Qué te llevó a Ok. escribirlo? Porque aparte Marianela pues nos recuerda sin duda alguna a Benito Pérez Galdós. Entonces, ¿tiene algo que ver? ¿Nada que ver? Cuéntanos al respecto, por favor. Sí, tengo que confesar que no tiene nada que ver. Marianela surgió porque estaba igual juntando un día mis poemas y me di cuenta que había un nombre recurrente en los textos que era Marianela. ¿De dónde me lo pegué? No tengo idea, ¿no? Eh, pero al final evocaba una figura en particular, que era solo dar un nombre cualquiera que se me atravesó por la cabeza a todas las mujeres. Marianela es un libro de protesta feminista. Es un libro donde en la mayoría de los poemas, o como la esencia general del libro, se encuentra esta protesta y hablo de trata de blancas y hablo de violación y hablo de feminicidios y hablo de desapariciones y de prostitución infantil y hablo como del sufrimiento que a veces como mujeres nos atraviesa en la violencia cotidiana, ¿no? Eh, teniendo la oportunidad de compartir con mujeres de otros países, de otros estados, me doy cuenta que el dolor no nos es ajeno. Durante la pandemia, que fue cuando empiezo como ya a darle forma a este libro, trabajaba de la mano con una colectiva de mujeres feministas en el Tabo, Chile, precisamente, porque mandé uno de los poemas, gana un certamen que hicieron ellas en línea, y ya de ahí conectamos y luego hicimos talleres y bla, 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 ¿no? Entonces, platicando con estas chicas de la colectiva, pues uno va platicando, ¿no? Fíjate que a mí me pasó esto, yo sufro esto, en mi país esto, ¿no? Y dices, caray, conmigo también, ¿no?
Y en otra ocasión estuve trabajando con unas mujeres de una colectiva en Soacha, ahí cerca de Bogotá, y pasaba lo mismo, ¿no? Y hicimos como unas dinámicas de escritura catártica para abordar estos temas de las violencias. Y el dolor que me atraviesa a mí, la atraviesa a ella y el dolor de ella me atraviesa a mí, ¿no? Lo cual es triste, pero es real. Entonces Marianela al final terminó representando eso como solo una voz entre tantas voces, un hombre entre tantos nombres, y fue un personaje en torno del cual al final pues logré crear como este sistema de protesta, ¿no? Esta queja. Yo en esos momentos también me preguntaba mucho, bueno, si el mundo está del carajo, y tuve una crisis muy fuerte, ¿no? Por mi formación de mujer católica apostólica romana, en la ciudad de Toluca, familia tradicional, ¿no? Y el Dios que a mí me presentaron, ¿dónde está? ¿No? Si el Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Y entonces en esas crisis, y aparte digo, con lo de la pandemia y la violencia, que en la pandemia fue otra pandemia en sí misma, ¿no? La violencia de género que se potencializó horrible. Pues bueno, fue Marianela darle precisamente estructura y darle forma a esos textos y a esas protestas y a esos dolores. ¿Nos podrías compartir 2 poemas de ese libro? Claro, 2 poemas de Marianela. Por favor. Claro, claro. Dame un segundo. Nadie puede verte. Nadie puede verte, Marianela. Tus pasos son apenas la caída de una hoja en un lago, un quejido extendido entre los pasillos de un psiquiátrico. Nadie puede verte. Cuerpo desnudo que florece en un cuarto revestido de algodón y de blanco. Nadie puede verte. Dibujas un lirio en tu sangre para que lleguen a ti las aves intoxicadas con Prozac. Nadie puede verte. Hoguera donde arde la vida que se aleja, silencio diseccionado en la morgue de un hospital. Nadie puede verte. Tu madre dejó de cantarte cuando tenías 2 meses. Tu madre se extinguió, cadáver que se pudre en una navaja sin filo. Nadie puede verte, hija de nadie. Tienes el olor de las flores que nacen en el panteón. Nadie puede verte, sombra paralizada en un pasillo blanco. Eres un número en el inventario de los seres que van esperando a la muerte. Muchas gracias. Y voy a leer este. Ella espera tumbada en la cama con las piernas abiertas. Sexo bañado en humedad ajena, las bragas sobre el piso, la camisa remangada, dejando ver sus tiernos capullitos. Marianela espera. Nauseabundos peces atraviesan las grietas de su cuerpo. Marianela los deja nadar, no quiere gemir, no los mira. Ella no pidió ninguna de esas manos. Ella no desea ninguno de esos rostros, pero su cuerpo es de esas manos y esos rostros. Su piel es un caramelo para sus bocas. Marianela contempla en silencio la pared de enfrente, silueta apenas viva, devorada por gigantes, los peces nadan por sus muslos y ella guarda con su sexo tibio a otro fantasma. Son poemas potentes, fuertes, que sí nos atraviesan, ¿no? Y más siendo mujeres, podemos comprender ese dolor que estás plasmando en este personaje, ¿no? Llamado Marianela. Me gustaría que ahora nos pudieras comentar cuál es el papel que ha logrado tener hoy en día la mujer, las escritoras, em, en esta lucha constante que no acaba nunca y que Ujú. nos ha marcado desde siglos anteriores, ¿no? Entonces, viendo pues ese transitar de la mujer en la literatura, la mujer actual, ¿qué está logrando desde tu punto de vista? Híjole, yo creo que
hemos atravesado una revolución y estamos haciendo una revolución fuertísima. La presencia de las mujeres en la literatura ha estado siempre. Las mujeres escriben y hemos escrito siempre. Sin embargo, el reconocimiento que había de esas voces, de esas formas de mirar, de esas formas de hablar, pues había sido invisibilizada, ¿no? ¿Cuántos anónimos no resulta que eran mujeres? Nosotras no teníamos un espacio en la historia, no teníamos un espacio en los libros. De hecho, un día me traje a Argentina una antología de allá y la compré nada más porque en los títulos eran 52 autores, 4 mujeres, ¿no? Entonces me la traje como pues, para analizar qué pedo, ¿no? Y la forma en la que últimamente hemos ido ganando como un espacio, la forma en la que el feminismo al final ha logrado derribar ciertas puertas y nosotras como mujeres, a través de la sororidad, a través de la lucha, a través de la digna rabia, hemos logrado abrirnos espacio para nosotras y para otras mujeres que vienen detrás, creo que es trascendental, creo que se han tenido avances gigantescos. Yo no me voy a meter en temas de política, porque soy muy antipolítica y antipartidista y me dan lo mismo, ¿no? Sin embargo, creo que es bastante significativo el hecho del día de hoy poder ver a una mujer presidenta en el poder, ¿no? Al menos electa. Entonces, creo que el feminismo sí, Dios, fue algo que yo nunca pensé ver. O sea, la verdad es que yo en mi vida dije, eso no va a pasar en México. México no está preparado para eso, ¿no? El machismo del mexicano es demasiado grande. Sin embargo, el hecho de hoy poder verlo es increíble. Me ha tocado ir a encuentros donde justo, o sea, por los que tienen la voz, los que tienen el reconocimiento, son los hombres, ¿no? Hemos estado en lecturas donde soy la única mujer en la mesa y sé que hay muchas mujeres que escribimos. Conozco decenas y decenas de mujeres poetas en México y en otros países, entonces aún nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero creo que al menos ya abrimos una ventana y por ahí nos estamos colando aunque no quiera, ¿no? Y me encanta poder ver cada vez a más mujeres eh, defendiendo su derecho a ser nombradas, defendiendo su derecho a ser leídas, defendiendo su derecho a una voz. Y eso es producto del feminismo. O sea, yo me declaro completamente feminista y para mí el feminismo sí es una forma de vivir, ¿no? Y es un movimiento al que yo, Estefanía, yo puedo decir que le agradezco que el día de hoy yo pueda tener esta entrevista, ¿sabes? Yo pueda tener esta voz, yo pueda tener estos libros. Y yo sé que tenemos que seguir entre todas tumbando puertas para que otras mujeres también lo tengan. Porque al final también me he topado con comentarios muy del tipo, bueno, es que tengo muchas macabras historias, ¿no? Pero comentarios muy del tipo es que las mujeres tienen que aprender a escribir otra cosa, ¿no? En alguna ocasión presentando en Marianela se me acerca X persona y me dice, o sea, sí, pero ¿por qué siempre estás enojada? ¿Por qué no haces más contacto con tu voz de mujer y escribes desde tu voz de mujer? Y yo dije, ¡ah! Perdóname, escribí este libro con mi voz de brócoli, ¿no? O sea, darnos cuenta que tenemos derecho también a escribir desde el enfado, a escribir desde la rabia, a escribir desde la protesta, porque para mí es otra función de la literatura y creo que ya me desvié demasiado, ¿no? Perdóname, ahorita aterrizo, pero creo que esa es otra función de la literatura. Hablar de la realidad que nos atraviesa y de la realidad que vivimos. O sea, está bien padre la gente que también escribe del amor y que escribe de otras cosas o cada quien que escriba lo que quiera, pero no puedes limitar la poesía solo a eso, ¿no? También tiene otra función porque termina representando la realidad que vivimos todos los días. Los escritores de hoy serán leídos en el futuro y van a decir, es que fíjate que en el siglo XX, siglo XXI pasaba esto, porque ese es el vestigio, eso es lo que queda. Entonces, darnos cuenta que como mujeres tenemos derecho a esa voz de la rabia, también a la voz del amor, también a la voz del sufrimiento y a la voz de lo que tú quieras, de ficción y del terror y de lo que sea,
todas las voces son voces de mujer, porque aparte hay como una división que me encabrita un poco, que dicen es que es literatura de mujeres, o sea, está la literatura universal, la literatura general y la literatura de mujeres, ¿no? Nosotras somos otra cosa, pertenecemos a otro gremio. Y están los poetas y las poetisas. ¡Ah! ¿Me quieres patear? Dime poetisa. O sea, no, somos poetas también. No, ¿por qué nos nombran de una forma diferente? Si no, no estamos haciendo algo distinto, estamos haciendo literatura, estamos escribiendo novelas, estamos escribiendo cuentos, somos escritoras, igual que los hombres, y no somos un apartadito en la nota al pie de página del libro de historia. Tenemos derecho a reclamar nuestro lugar en esos libros de historia. Entonces, creo que a través de la literatura podemos seguir también haciendo eso, seguir haciendo resistencia, la palabra como resistencia siempre, ¿no? Haciéndole frente a la realidad, haciéndole frente a a los machismos, haciéndole frente a las violencias. Es una forma de protesta que para las mujeres, pues creo que está funcionando bien, ¿no? Y que nos permite hacer consciente la realidad que vivimos. De todas esas autoras que a lo mejor en algún punto habían quedado en el olvido, ¿quiénes podrías nombrarnos que rescatarías y por qué razón esas autoras? Mira, eh, y me van a fusilar, Dios mío. Ahorita podemos ver, y eso lo agradezco mucho a las redes sociales, porque son una plataforma importante para visibilizar las problemáticas, ¿no? Todo el tema que hubo, Octavio Paz, Elena Garro. Y te puedo asegurar que muchas personas les preguntas quién es Elena Garro y nadie sabe quién es Elena Garro. Elena Garro es una novelista maravillosa, una escritora potentísima, es muy buena. Pero apenas ahorita viene este rescate, ¿no? Y hay muchas autoras más, autoras que no conocíamos, pero creíamos que la literatura solo era Octavio Paz y Pablo Neruda desde su machismo, desde sus violencias, de sus agresiones, y lo seguimos endiosando. Y a mí sí me cuesta un poco hacer esta división del artista de su obra. O sea, no puedo. Siento que al final en esta vida toda postura que tomes es una postura política. Entonces, el hecho de decir, si escucho esa canción, si escucho tal artista, si veo tal película, si leo tal escritor, es una postura política. Entonces, el permitirnos leer a mujeres es una postura política. Es recuperar sus voces, es preferir irte a comprar un Elena Garro que un Octavio Paz, ¿no? Y leer una Silvia Plath y una Pita Amor y una Pizarnik, ¿no? Eh, escritoras hay muchas, hay muchísimas, digo, y han habido siempre, ¿no? Híjoles, me encantaría nombrar más, pero digo que esa pregunta siempre me pone en blanco porque digo, demonios, ¿a quién menciono, no? Y volteo así como, ¿qué libros tengo acá atrás? Pero, pero no es tan complicado. Hay ya muchas páginas de difusión de la literatura universal de las mujeres y es permitirnos darnos cuenta que esas voces son maravillosas. Te digo, un caso que ahorita sí pues, me vino a la mente de bote pronto con tu pregunta, pues fue la Elena Garro. Lean Elena Garro. Dejen de leer El laberinto del Octavio Paz y permítanse leer Elena Garro. Ella también tenía cosas que decir. Era mejor escritora, pero no podía hablar porque estaba invisibilizada y el yugo y el machismo y las violencias, ¿no? Entonces, así como casos como ella hay muchísimos, solo falta que nos demos a la tarea, lo podemos leer hasta en Facebook, ¿no? No leemos a mujeres porque no queremos leer a mujeres, no reconocemos a mujeres de la escena porque no queremos. Ya no hay eh, excusa de que no, ay, no sabía, no tenía acceso a la información, todos tenemos un celular en la mano. Ahí pueden encontrar decenas y centenas de escritoras buenas, solo dense la oportunidad de leerlas. Y de las de esta época, de que son tus contemporáneas, ¿a quienes admiras? Yo sé que algunas se te van a, van a faltar, ¿no? De ser nombradas, pero eh, algunas que tú quieras mencionar, ¿quiénes serían? Primero que mencionar a mi querida Moni Licea, decimos que somos primas. A la Moni Licea ahorita anda por la Argentina, ella es mexicana, de Guadalajara, muy buena. La Marlene Sertuche también muy buena. Blanca Rocío, Rosana Camarena, Dulce Chang, tiene
unos poemas muy buenos y aparte sabe hacer poesía desde el humor. Está increíble, ¿no? Esa mujer. Le mando también un saludo muy grande. Mariela Torres. eh, Estoy pensando en todas mis amigas y yo, híjoles, hay muchísimas. Espera. Ya sé qué voy a hacer. Me voy a traer un acordeón, espera. Estos son mis acordeones, las antologías. Mira, la Rosana Camarena, es muy buena. María Luz Albuja, de Ecuador. Ay, mi querida Adre Romero, de aquí de Toluca. Verona Tomichi, que es chapaneca. Tiene unos poemas también muy, muy, muy potentísimos. Ay, sí voy a dejar mucha gente afuera. Perdónenme, amiga, saben que soy dispersa. Este, pues sí, les recomiendo que lean a ellas. Y te digo, particularmente, pues quiero recomendar obviamente a la prima, a quien quiero mucho, a la Moni y a Marlene, que hace un trabajo muy fuerte. Mira, Marlene también viene en esta antología. Entonces, lean mujeres, lean muchas mujeres, por favor. Ya casi para ir terminando, Estefanía, ¿qué significó para ti ganar el premio Diaguita de Oro y más tarde eh, formar parte de estos ganadores del concurso literario Toluca Llena de Vida 2023? Claro, para empezar, Diaguita para mí fue un shock porque fue en Argentina. Yo nunca había salido de mi país, en, casi casi nunca había salido de mi pueblo, ¿no? Entonces me nominan a este premio en Argentina y pues fue una locura. O sea, fue una locura, me fui sola. Hay toda una aventura detrás de eso que, bueno, no voy a contar en este momento, pero fue un poco de caos, un poco de emoción, un poco de romper el sistema. Conocí mucha gente increíble, regresé muy contenta y me di cuenta, ahí en ese momento me di cuenta que podía que estuviera haciendo algo bien porque ya andaba bien lejos, ¿no? Y fue una motivación, fue una motivación el decir, creo que sí puedo, creo que tengo que hacer algo, creo que puedo seguir escribiendo, ¿no? Después, con el de Chile, ese fue un certamen al que participé virtualmente durante la pandemia y ese certamen fue muy potente porque el certamen se llamaba La huella que dejó tu violencia y era justo reflejar las violencias que vivimos las mujeres. Y tengo un texto que se llama, no sé si me vaya a censurar Facebook, pero me castré con una navaja de afeitar. Está rudo, ¿no? Pero me acuerdo que me escribieron, para empezar con que se perdieron mis contactos, no sé, yo un día estaba pues vagando en el Instagram y vi la publicación de estas morras, ¿no? Es que es Estefanía y no sé qué, dije, le escribí y dije, oye, soy yo. Y me dice, te estábamos buscando, es que no encontrábamos tus redes y no sé qué. Y de ahí empezamos a conectar y fue lo que me dio la oportunidad de trabajar con las colectivas del Tabo, ¿no? Y pues fue también un trabajo padrísimo, compartimos un montón, hicimos un montón de eventos en línea, pues bueno, lo que nos permitía la pandemia. Y el de Toluca, híjoles, digo, el caos que me persigue, vi la publicación, tenía algunos poemas ya armados, un libro medio armado, y dije, sí, ¿y si me inscribo? Pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Si les contara de cuántos me han mandado a la goma, digo, nadie se entera que era yo. Entonces lo mandé, lo armé creo que en un día, porque aparte estaba preparando el protocolo de admisión y los exámenes de admisión para el doctorado, entonces andaba al full y trabajaba a tiempo completo. O sea, mi vida era un caos en ese entonces, pero pues me aventuré, dije, lo armo, que la Virgen nos acompañe, órale, ¡pum! Lo mandé, ¿no? Y quedó, y la verdad para mí fue muy emocionante cuando recibí la llamada, bueno, obviamente lloras y gritas y dices, wow, agradezco un montón. Y pues creo que son de una u otra manera solo incentivos, ¿sabes? De decir, sigue escribiendo, tú puedes, ¿no? Dale, alguien quiere leerte, ¿no? Y es precisamente esa forma de afrontar el miedo. El miedo está ahí de, y si no lo mando, y si no gano, y si no quedo. Pero cuando vences el miedo, dicen, bueno, si hay alguien que quiere leerte, ¿no? Tú síguele, tú insiste, tú confía en tu palabra, confía en lo que puede impactar la palabra.
Pues se nos ha ido el tiempo volando, Estefanía, pero Oh, no sí. nos queremos despedir sin que antes nos compartas otro poema que cierre esta tertulia, el que tú decidas, del libro que tú quieras. Voy a leer. Dios no sé querer. Ujú. Ya sé, denme un segundo. Y mientras tanto, pues compártenos tus redes sociales, donde podemos hallar más de tu trabajo poético, literario, psicológico, por Claro, favor. me encuentran en todas las redes sociales como Estefania Alicia, Facebook, Instagram. Bueno, creo que ya mi cuenta de antes Twitter, ahora X ya murió porque no la alimento, pero YouTube, donde sea, Estefania Alicia. Así me encuentran sin ningún problema. Y voy a leer para cerrar este último texto que dice así. Más allá de la guerra hay un niño sentado sobre las ruinas de lo que alguna vez fue su casa. Él desconoce las razones de los hombres para el odio. Sus manos de flor marchita empuñan el último juego de colores sobre esa tierra. Los hace bailar sobre el papel como una dulce resistencia a la tragedia. El niño dibuja una casa llena. El niño dibuja a su padre y a su madre. El niño dibuja un sol que no incinera. Todo alrededor es irrisorio. La sangre, los ríos desbordados, las maderas podridas que significaron pecado y absolución. ¿Es esta la medida de una esperanza? Hay un lugar al centro del pecho de un niño donde aún cantan los pájaros. Bellísimo. Gracias. Por aquí Darío Octavio Moral Hernández dice enhorabuena, mujer extraordinaria, que sigan los éxitos. Y Muchas bueno, gracias, saludos. con esto concluimos la tertulia literaria de hoy con Estefanía Licea. Muchísimas gracias por habernos honrado con tu presencia. Ha sido un verdadero placer y honor entrevistarte y que siga tu voz poética creciendo y llegando a más y más almas y corazones. Hasta la próxima Muchísimas con gracias. todos los que vieron este video en vivo y gracias también por su tiempo y su atención a quienes lo vean en diferido. Hasta la próxima. Chao, gracias.